planteábamos este evento de Empresa 2020, queríamos terminar con una visión de cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos hecho muchas reflexiones desde el punto de vista de empresas tradicionales, pero nos gustaría hoy, precisamente, terminar con este ciclo que ha durado 5 sesiones, con cómo hemos llegado hasta aquí y entender cuáles son las claves del éxito de esto que llevamos tiempo hablando de la transformación digital. A mí hay un libro que me gusta mucho y que es muy sintomático de Nassim Taleb, que habla de esos fenómenos, se llama el cisne negro. Considera los cisnes negros esos fenómenos que son muy disruptivos. Él habla de fenómenos de la naturaleza, económicos, políticos. Internet, creo, que es esos dos fenómenos que no estaban previstos hace 20, 30 años, cuando se ven los estudios de prospectiva, en ninguno aparece, incluso ya cuando existía Internet, nadie sabía la importancia que iba a tener. Lo digital, en general, no solo Internet, sino mucho más amplio, ha tenido este poder, ¿no? Ha sido un punto de inflexión que nos ha transformado cómo veíamos incluso el mundo. Ante estos cambios tan grandes, las organizaciones, las personas, todos en general, quitando solo unos pocos que son los visionarios, y sobre todo las organizaciones, tienden a comportarse en un proceso que yo he establecido en 4 puntos. Uno de ellos, el inicial, cuando se produce este cambio, es el de la negación. Niegas o intentas minimizarlo, ¿no? Hemos visto en muchas organizaciones quién va a leer un periódico en una pantalla, quién va a alquilar una película, quién va a compartir un coche o va a compartir un piso. Y es una época en la que se habla mucho del poder de nuestras marcas, nuestra historia. Esa es la primera fase. Cuando pasa esa fase, que es muy rápida, de repente ves que a ese que ninguneabas ha crecido mucho. Empieza la parte de la confrontación. Es cuando activas a los sistemas, a los departamentos jurídicos, tiras del legislador, ¿no? Hay que poner tasas a Google, hay que poner al link, etcétera, etcétera. Es una época de confrontación. El problema es que tu enemigo, o ese que se ha movido rápido, es mucho más grande y ya todas esas reacciones de confrontación pues se quedan, valen para poco. La siguiente, y esta es la más peligrosa para las organizaciones, los que la habéis vivido desde dentro, es la de la confusión. Todo el mundo está nervioso, se pone a correr, es la época que empiezas a traer gurús, a despedir al director de marketing, hay mucho movimiento y suelen ser las peores para las organizaciones. Y hay otra última, antes de empezar a hacer las cosas adecuadamente, que suele ser la de la precipitación. Lo que tienen también estos cisnes negros, es que estos puntos de inflexión, es que intentamos ver el futuro con ojos del pasado. Pasa a muchos directivos que intentan dar soluciones a nuevos problemas con soluciones del pasado. Y hay veces que se ocurren ideas geniales, pero generalmente no suele ser así. Lo que vemos y cómo influye esto en los negocios es, y creemos que es fundamental, lo que ha habido es una redefinición, una transformación de la cadena de valor. Las cadenas de valor tradicionales, los agentes tradicionales se movían bien en ella, tenían estrategias de control horizontal, vertical, las barreras estaban controladas, era un mundo controlable. Cuando llega lo digital, y yo creo que hay varias fechas o varios acontecimientos, uno es la aparición de Napster, por ejemplo, otra la de Blogger, empezamos a ver que las barreras de entrada disminuyen. Alguien podía editar rápidamente, podía tener una aplicación, podía crear un negocio muy rápido. Las barreras de entrada, lo que hace la digitalización es disminuirlas a una velocidad que no se había visto nunca antes. Lo que hace es que aparecen nuevos participantes que se mueven rápidamente y la proliferación de contenidos, servicios, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto los usuarios tienen más posibilidad de actuar, la competencia ha aumentado. Eso lo que lleva es que todo el mundo se mueve, la gente, los que tienen más capacidad se mueven más rápido, pero lo que hay es mucho movimiento. Hay que recordar otro cisne negro, que sería el de Apple cuando saca el iPhone. Si rescatáis, es difícil porque muchos de esos documentos y esa información ha desaparecido, era lo que se decía, ¿no? Los que tenían el mundo estructurado en cisnes blancos, lo que pensaban con que Apple se metiera en el mundo de los móviles, decían que era una locura,
que un dispositivo de gama alta, que quién iba a querer, que los que sabíamos éramos nosotros, que teníamos muchos dispositivos, que la gente quería otro tipo. Interesante lo que decía algunos sobre los teclados, sobre las pantallas táctiles, ¿no? Bueno, ese era el cisne negro que apareció y que es disruptivo. En este movimiento por la cadena de valor, lo que ha producido es una dinamitación en la que todos han movimiento y estamos en la fase de que aquellos que han sabido posicionarse han creado su propia cadena de valor. Y es ahí ahora donde estamos, donde se van posicionando y que aquellos, como decíamos y como he puesto el título de la presentación, los que saben hacer preguntas a la cadena de valor y saben obtener respuestas. Yendo rápido, hay una parte fundamental, que es la tecnológica, y más que la tecnológica, la del entender este nuevo ecosistema digital, que tiene unos marcos y unos principios diferenciales, y esos son también los que hay que entender. Lo ha dicho Rosa en la introducción, hay una parte importante que es, y hemos visto cómo ha ido evolucionando Internet, de ese Internet original vinculado a las empresas, más vinculado sobre todo a la investigación y a las empresas y sobre todo vinculado al acceso. Había una economía del acceso que ha ido variando poquito a poco a la economía de la nube. Poco después, hoy precisamente, se cumplen 7 años de la publicación de la blogosfera hispana. Desde hace 10 años llevamos hablando de esta irrupción de lo social, de la participación del usuario. En estos 10 años, si me acordaba de esa presentación, o 7 años, uno de los temas clave que hablábamos era la monetización, los modelos de negocio de lo social. En estos 10 años seguimos preguntándonos por ellos. Yo creo que esto nos da pista importante de que lo social va a ser difícilmente que lo podamos monetizar. Es muy importante en los negocios, ¿vale? Es una capa fundamental y veremos ejemplos muy importantes luego en el debate, pero estamos viendo que como modelo de negocio lo social va a ser difícil. Y hay otro aspecto que yo creo es fundamental también. Lo he llamado la era post-PC, o he identificado aquí, porque si pusiéramos la movilidad se queda corto. Creo que estamos, como decían en JFK, en una disrupción dentro de una disrupción de otra disrupción. La movilidad en sí mismo es una categoría, yo creo que es un cisne negro dentro de otro cisne negro, porque estamos viendo datos constantemente de la disminución de la venta de número de PCs. Han publicado los datos ayer o antes de ayer del número de tablets y de iPads vendidos y es sorprendente. Hablamos mucho de los nativos digitales, pero creo que tendríamos que empezar a hablar también de los nativos móviles. Si a nuestros hijos les diéramos un móvil, la última cosa para la que la quieren es para hablar. Ahí creo que también hay un cambio, porque Internet, la digitalización, lo que es la nueva convergencia de dispositivos conectados, tiene que ver con esta era post-PC. Y ahí hay también mucho negocio y capas de valor que iremos viendo. Si lo de Internet estamos viendo y estamos en su juventud, como quien diría, apenas 15, 20 años desde su nacimiento público, la era post-PC, tal como la entendemos, pues no estamos estamos en los pañales, ¿no? Estamos en el inicio de todo lo que es, yo creo, una revolución dentro de otra revolución. Y un aspecto, el siguiente paso de esa cadena evolutiva de Internet, que sería la Internet de las cosas y la Internet de los servicios. Observamos cómo los productos sometidos a presión digital se van convirtiendo en servicios. Spotify, Hulu, Netflix, y ahí también hay modelo de negocio. Y como todo esto es sencillo, le ponemos una capa por encima, que es el data, ¿no? Decimos que el dato es el oro, es lo que hace mover todo esto. Como en toda fiebre del oro, estamos también en una fase de cierta quimera, ¿no? Habrá que ir viendo cómo eso se realidad. Hay una obsesión ahora por el dato, sin saber muy bien para qué los queremos. Yo creo que aquí hace falta estrategia, hace falta consolidar todo este ecosistema que, como vais viendo, evoluciona muy rápidamente, pero por lo menos yo creo que estas 5 bases o estos 5 drivers van a ser los que sustenten el futuro de los modelos de negocio. Y, por supuesto, el usuario. Hablamos mucho de que el usuario siempre está en el centro, pero cuando rascas un poco vemos que no es así, ¿no? Y que, vamos,
y que hablamos también de las ciudades inteligentes, los teléfonos inteligentes, la televisión inteligente. Lo que se va convirtiendo cada vez más es el usuario, al menos como colectivo, en usuario inteligente. Y eso también es una capa que normalmente no la tenemos en cuenta. Internet, y en este comienzo, como vamos muy rápido, vamos aprendiendo sobre la marcha. Internet y todo lo digital me da una sensación de ambivalente, ¿no? Ofrece que puedan coexistir al mismo tiempo, pues hemos dicho siempre que Internet era un buen agregador de la oferta, ¿vale? Con ejemplos infinitos, pero vemos también que cada vez más es un buen agregador de la demanda. Están surgiendo infinidad de empresas que lo que están haciendo es dando oportunidad en esa cadena de valor, haciendo nuevas posiciones en todo lo que tiene que ver demanda. Tendencias. Hasta hace 2 días hablábamos del ropo como la gran tendencia de consumo, que era buscar online para hacer la compra luego offline. Estamos viendo, han salido también datos esta semana, ¿vale?, que la tendencia última y la que está moviendo el e-commerce en Estados Unidos principalmente es el showrooming, que es buscar ir primero a la tienda física para ver el producto, para comprarla luego con el móvil. El 50% de las compras de las últimas Navidades, aproximadamente, fue gente que hizo algún tipo de showrooming. Incluso los libros, ¿vale?, la gente va a la biblioteca, a la librería, ve el libro, pero luego lo compra online, ¿vale? Esto conlleva también cambios en estrategias internas de las compañías. Y por otro lado, hemos dicho siempre que Internet era un gran desintermediador, y es cierto, y hay ejemplos, Naranjas Lola, Etsy, que es una plataforma que agrega artistas y creadores que pueden vender sus obras directamente, pero sobre todo lo que Internet hace es un gran desintermediador. ¿De acuerdo? Vamos viendo en cadenas de valor, si vamos examinando, lo que vamos viendo, aquellas que más impactadas están por lo digital, son aquellas que están apareciendo nuevos agentes y nuevos desintermediadores. Nuevos desintermediadores que dan valor a la cadena, ¿de acuerdo? En esa desatomización estamos viendo en el sector turismo, ¿no?, como los buscadores generalistas de Google es solo una capa que ha ido evolucionando hacia otros desintermediadores que dan otro tipo de valor y otro tipo de soluciones, ¿de acuerdo?, y sobre los que hay que tener estrategias diferenciales y posicionamientos diferenciales. Hay un punto que también que me gustaría hacer hincapié, es un poco cómo las pantallas se nos van aproximando cada vez más, ¿no?, en esta evolución de cómo las pantallas originalmente, las iniciales, eran las del cine, que estaban casi a 20 metros, cómo han ido acercándonos, y si vemos las últimas que ya vamos a empezar a practicar, son las de Google Glass, cómo la pantalla se nos mete en los ojos, ¿no?, literalmente. Y si vemos, hay una proporción inversamente proporcional la distancia de la pantalla a los intermediadores que van apareciendo, ¿de acuerdo? Los grandes desintermediadores y los nuevos modelos de negocio que estamos viendo van a aparecer en eso que ya no se llaman second screen, sino pantallas de acompañamiento, ¿eh? Hay ahí también un campo infinito de actuación. Como tengo que ir rápido, quería pasar. Ha habido también dentro de lo que ha sido toda la cultura digital y de este proceso tan rápido, cierta parafernalia que nos ha hecho olvidar lo fundamental. Hemos hablado mucho de eso, de que los mercados son conversación. Yo le he dado muchas vueltas y nunca he entendido muy bien qué era eso de los mercados conversación. Los mercados siempre han sido conversación, de hecho. Desde el siglo XIV los mercados se hacían en el centro del pueblo y había una parte, evidentemente, de conversación, de aspecto social. Pero si la conversación no se convierte en conversión, se queda en eso, en conversión. Eso nos lleva a los modelos de negocio, ¿no?, para ir terminando. Yo no sé de economía, pero luego cuando ves si la economía se ha vuelto muy sofisticada, pero los principios de los modelos de negocio son muy sencillos, ¿no? Yo creo que hay solo, de hecho, 2 modelos y los modelos intermedios. O tú pagas por un producto o un servicio, ¿de acuerdo?, y lo puedes llamar y puedes crear infinidad de variables posteriores, suscripción, paywalls, pay-per-view, etcétera. Podemos ponerle infinitos nombres, o alguien paga por ti. Esos son básicamente, y lo mismo, publicidad, mecenazgo, crowdfunding. Podemos seguir inventando
nombres o formas de pago, adaptaciones y las mezclas que puedan aparecer entre ellos. Esos modelos híbridos que, como el freemium, ¿vale?, permiten esas modalidades intermedias, pero el modelo freemium tampoco lo inventó Skype ni Spotify. Yo el modelo freemium inicial que conocí, lo conocí con 8 años, cuando ibas al colegio y te daban un taco gratuito de cromos, ¿vale? Ese era el modelo. Te daban algo gratis porque tú al día siguiente tenías que comprarte el álbum, ibas a hacer cromos y había un componente social, porque al fin de semana siguiente los ibas a cambiar con tus amigos. En ese sentido, la tecnología y lo digital lo único que nos ha hecho es que esto se acelere mucho más y nos lo permita. Pero si vamos a las esencias, son fundamentales. Y ha habido un distorsionador, un factor que ha distorsionado todos estos y por eso creo que todavía seguimos dándole vuelta a eso de los modelos de negocio, que ha sido un modelo especulativo. El modelo especulativo, no en términos solo peyorativos, porque ha hecho mucho bien también por el desarrollo de Internet, que hubiera muchas empresas orientadas a que su modelo de negocio fuera que les comprara Apple o Google, ¿vale? Eso ha hecho que se orientaran sobre todo a tener muchas audiencias, a crecer muy rápido, a dar servicios, que nos ha hecho que muchos se volcaran rápidamente a tener acceso al mundo de Internet. Y voy a ir terminando. Y ese mundo especulativo lo que ha hecho es que las KPIs variaran, porque no se orientaban tanto a cuáles eran los clásicos del modelo de negocio, a cómo rentabilizarlo, el ROI, sino a indicadores ficticios, o indicadores que no eran indicadores de negocio. Lo estamos viendo también con las redes sociales. Y ya para terminar, que me dicen que vamos un poquito mal de tiempo, quería terminar con una frase que decía Mario Benedetti, que había visto en una pintada después de la caída del muro de Berlín, que también se puede dar como un cisne negro, que era, sale un poquito torcida, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, este cisne negro, que es lo digital, que nos ha cambiado el escenario, es saber hacer nuevas preguntas a esa cadena de valor y que ahora en la discusión y el debate que tenemos con nuestros invitados seguro que nos darán algunas de esas claves. Así que nada, muchas gracias y doy paso a Vicente y a su equipo.